Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un jueves más de Aprende a Ser Feliz. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, a todos nos genera a veces un poco de conflicto, que es el fracaso. Vamos a ver cómo hacer frente y superar el fracaso, porque el fracaso es parte de la vida. El fracaso es parte de la vida. Hay dos cosas que es necesario aprender a trascender y enfrentar, que es el dolor y el fracaso, porque ambos nos vamos a topar en nuestra experiencia terrena. Entonces, ¿cómo hacer para enfrentar o trascender el fracaso? Ya hemos hablado de cómo trascender el dolor, que bueno, es una clase que está en el canal de YouTube de Aprende a Ser Feliz by Jimena Perdomo. Suscríbanse y se la recomiendo mucho. Pero en esta ocasión vamos a ver cómo enfrentar y afrontar el fracaso. Imagínate que la vida es un laberinto. Imagínate que estás dentro de ese laberinto y no puedes ver qué pasa después o cuál es el siguiente paso o cuál es el camino para llegar a la meta. Porque cuando estás haciendo un laberinto en lápiz, tú puedes ver desde arriba por dónde va el camino y cómo llegar a la meta, y aún así te equivocas. Pero en la vida tú entras al laberinto y no sabes cuál es el camino siguiente. Entonces necesitas llegar a la meta, deseas llegar a la meta, pero necesitas pasar por todas estas circunstancias, experiencias para poder hacerlo, y a veces te vas a topar con pared y ahí cuando nos topamos con pared, cuando vemos que por ahí no era el camino, entonces es cuando empieza a darnos ansiedad, cuando empezamos a tener mucho temor y lo que a veces no sabemos afrontar. Sin embargo, es muy poco probable que tú te metas al laberinto y a la primera vayas a llegar a la meta, sino vas a tener que enfrentarte a esto de toparte con pared y continuar, y continuar el camino, levantarte, aunque te des un golpe cada vez que te topas con pared, porque sí te das este golpe y sí duele, pero a pesar de eso levantarte y decir, bueno, por aquí no era, y continuar, y tener esa actitud de seguir, de continuar a pesar del fracaso, es lo que necesitamos. No es no fracasar nunca. Y hay tres actitudes principales en relación al fracaso. Una es la evitativa, es decir, evito el fracaso a toda costa, entonces no salgo de mi zona de confort, no emprendo, no me someto a experiencias nuevas con tal de evitar el fracaso, porque es algo terrible para mi mente, es algo inaceptable, y ahorita vamos a ver cuál es la raíz. Esta es una de las actitudes. Otra es una actitud inquisitiva, es decir, que cuando me topo con pared, cuando me equivoco, cuando veo que por ahí no es, mi mente me empieza a tener un discurso inquisitivo, duro, te pasas, cómo fracasas, no vales, yo mismo empiezo a lastimar mi autoestima, empiezo a repetirme cosas terribles. Entonces es tener este diálogo interior inquisitivo donde me trato bastante mal, teniendo hasta inclusive conductas autodestructivas por haber fracasado o haberme equivocado. Y la otra actitud es la actitud resiliente, en donde me topo con pared, duele, lloro o saco esa emoción de dolor y me levanto y sigo. Digo, si por aquí no era, vamos por otro lado, busco otra estrategia. El fracaso es una señal de por aquí no es, busca otra estrategia hasta llegar a la meta. Pero no es algo terrible, algo que no nos podemos permitir para nada, porque va a ser algo inevitable. Entonces, estas actitudes inquisitivas y evitativas vienen de la creencia de que necesitamos ser perfectos, necesitamos saberlo todo. Mi mente necesita saberlo todo, y si se equivoca,
Entonces es algo terrible, porque la mente piensa, yo soy perfecto y lo sé todo, ¿no? Las situaciones que no nos sabemos todo el camino, las situaciones que a veces no tenemos el recurso para seguir y necesitamos aprenderlo y necesitamos someternos a este caos, a este choque, a toparme con pared para adquirir ese recurso. Entonces, no es que no seas un ser perfecto dentro del orden universal, sino más bien es que tu mente no lo sabe todo y está en un proceso evolutivo y necesita ir adquiriendo herramientas, entonces no las tienes todas, no somos perfectos en ese sentido y no pasa nada, vamos adquiriendo las herramientas en el camino. Y también tenemos a veces la creencia de que equivocarnos y fracasar es algo terrible, algo sumamente peligroso. Y entonces eso genera conductas de control, querer controlar todo con tal de no equivocarme o no fracasar. Y todo lo que sale de mi control me genera muchísima ansiedad porque entonces tengo el riesgo de equivocarme y eso es algo peligrosísimo. También genera la conducta de quedarme en mi zona de confort con tal de no fracasar, en no salir a esta zona de aprendizaje, de no someterme a cambios porque no los domino, porque no domino eso y entonces no emprendo, no salgo, no evoluciono, no crezco y me estanco. Y también estas conductas de este diálogo interior o cómo me hablo yo a mí mismo de manera inquisitiva, dura, intolerante, inflexible, bastante grosera, ¿no? Entonces esto me genera muchísimo estrés y el estrés me genera esta hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés, que es una bombita entre los riñones y las suprarrenales, que utiliza toda la energía para sobrevivir, porque la mente piensa que necesita sobrevivir del fracaso porque es algo muy peligroso. Entonces este cortisol hace que acelere mi envejecimiento y baja mi sistema inmunológico y produce enfermedades crónico-degenerativas. A todo lleva este miedo terrible al fracaso, que puede ser uno de tus miedos más profundos y más limitantes. ¿Y cuál es la raíz de este miedo terrible al fracaso? Bueno, pues la herida emocional de fracaso que se da cuando tuvimos padres o tutores que eran muy duros, que te regañaban fuertemente cuando fracasabas o te equivocabas o te decían no, aunque acertaras te decían no, es que no es suficiente, si sacaste 9, ¿por qué no sacaste 10? ¿No? O cometiste un error y inclusive si era peligroso por el niño y la mente lo vio como algo peligroso porque te pudieron haber pegado o dado el chanclazo o pegado con la regla, también los maestros pudieron haber generado esa herida emocional en un niño porque lo pudieron haber maltratado física o psicológicamente diciéndole cosas bastante hirientes, ¿no? Porque a veces las palabras hieren mucho más que un golpe, ¿no? Es que eres un tonto, es que no sabes hacer las cosas. Entonces nuestra mente va viendo el fracaso como algo muy peligroso y como una de sus funciones es sobrevivir. Entonces se lleva esto y entonces cada vez que ve algo en relación a que puedes fracasar, sientes un temor muy, muy grande, ¿no? Entonces esto conduce a tener muchísimo estrés y hay algo a lo que le tememos, o sea, si tú tienes una herida emocional de fracaso, sobre todo, pero aunque genera cierta ansiedad, siempre es la curva de aprendizaje, algo temido y que a veces no soportamos cuando salimos de nuestra zona de confort o cuando hay algún cambio en la vida o cuando queremos crecer o evolucionar o emprender algo nuevo, hay algo que se llama curva de aprendizaje. Y bueno, para que nosotros podamos fluir con una experiencia en cuanto a, no sé, trabajo o alguna actividad, necesitamos tener mucha habilidad, o sea, la habilidad para hacerlo, el talento, la habilidad alta y el reto necesita ser alto, porque si el reto es bajo y tengo la habilidad, me relaja o me aburre o empiezo a perder interés. Pero si el reto es alto y la habilidad es alta, caigo en algo que se llama flow, que es un estado de cuando estoy totalmente conectado con todo, haciendo algo que me apasiona. Que también, ¿qué es el flow? Está en una de las clases gratuitas en el canal de YouTube, se los recomiendo mucho, ahí te lo explico muy bien, pero
antes de caer en flow, cuando subo el reto a algo, ¿no? Y todavía no tengo la habilidad, porque necesito desarrollarla con la práctica. En esta parte se llama curva de aprendizaje, ¿no? Este periodo entre que el reto subió y no lo domino, entonces me genera ansiedad, me genera estrés, ¿no? Y si no si no tengo la paciencia para pasar y la resiliencia suficiente para pasar esta curva de aprendizaje, entonces me regreso y digo, mejor no salgo, ¿no? O esto me genera muchísima ansiedad, inclusive pudiendo llevarme un trastorno de ansiedad. Entonces, esta curva de aprendizaje es necesaria en la vida cada vez que vas creciendo. Te pongo un ejemplo. Tú tienes un trabajo que te encanta hacer y caes en flow, pero de repente ya se volvió muy monótono porque no hay reto, ¿no? Entonces ya te relaja. Entonces quieres subir de puesto, te suben de puesto y implica otras responsabilidades, otras actividades y todavía no lo dominas. Entonces puedes hasta decir, no quiero ese puesto, quiero quedarme en el mío porque no quiero caer en esta curva de aprendizaje en donde no domino las cosas y no las controlo y entonces eso me genera muchísima ansiedad. Entonces, si te suben el reto, tú forzosamente vas a pasar por esta curva de aprendizaje y te va a dar a lo mejor... al principio no lo vas a dominar, entonces te va a generar estrés, es normal, es el estrés de la curva de aprendizaje, hasta que llegues a dominarlo, a generar la habilidad con la práctica y entonces ya vas a fluir, ya vas a disfrutar plenamente la experiencia. Pero si no te sometes a esta curva de aprendizaje, entonces no vas a ir evolucionando en la vida. Entonces es necesaria y en esa curva de aprendizaje pues es muy probable que corras el riesgo de fracasar o de equivocarte. Entonces, ¿qué hacemos para trascender y superar el fracaso? Te voy a dar 5 tips importantes que te van a ayudar. Primero, necesitas aceptarlo. Aceptar que la vida implica que de repente te topes con pared varias veces hasta llegar a la meta. Y el chiste es no desistir. Entonces deja de ver el fracaso como algo terrible, no es algo terrible. Es claro que hay que sanar esta herida emocional de fracaso para que tu mente no lo vea así, que ahorita lo vamos a ver. Porque, como te digo, esto también puede ser inclusive la raíz de un trastorno de ansiedad, ¿no? El ver tus zonas erróneas. Cuando ves que tienes un software que le llamamos ego, que es esta parte de los archivos de la mente que me autodestruyen o destruyen a otros o me limitan, ver estas zonas erróneas, que Wayne Dyer así se le llama las zonas erróneas, a veces me da pánico aceptar que mi mente no es perfecta y que necesito arreglar y reprogramar ciertos archivos que me hacen daño o ciertas conductas o liberar ciertas emociones. Entonces me da pánico a ver mis fallas y eso porque lo veo como un fracaso. Y entonces eso detiene mi evolución y no me someto a este proceso de observarlas y trascenderlas, porque empiezo a juzgarme muchísimo, a dañar a mi autoestima, ¿no? Entonces no quiero ver mis fallas y entonces ¿cómo las trasciendo? Y este pánico a ver tus fallas o ver tu sombra, que a veces le llamamos así, o esta parte del ego, es muy confrontante cuando tengo esta herida emocional y cuando no soporto el fracaso. Y entonces, cuando empiezo a observarlas, que eso también en la meditación puede limitarte mucho, porque la meditación implica observar esas áreas de tu mente. Entonces dices, no quiero, porque no quiero observar mis fracasos, mis fallas, ¿no? Entonces detienes este proceso evolutivo o este proceso de crecimiento interior, ¿no? O de reconexión con tu espíritu. ¿Por qué? Porque al hacer consciente estas cosas te resulta sumamente confrontante y te da muchísima ansiedad, y eso también es porque resistes a lo mejor a una terapia psicológica, ¿no? El pánico a ver tus fallas, y entonces cuando empiezas a observar que cometiste un error, ¡pum!, empieza a lo mejor a darte un ataque de pánico. Entonces sí es algo importante que necesitamos trascender. El segundo punto es trabajar en esa herida emocional de fracaso, que es sanarla,
que es liberar las emociones de ahí, reprogramar los archivos que se quedaron ahí. Para eso, pues sí necesito ayuda de un profesional, porque si veo que hay una herida bastante profunda, pues entonces necesito trabajar en ella. Si quieres saber más sobre esta herida emocional de fracaso y cómo se trabaja, ve a la clase gratuita también en el canal de YouTube de heridas emocionales, las 8 heridas emocionales y cómo sanarlas. Ahí vas a encontrar muchas herramientas también sobre este tema, porque es un tema bastante amplio. Te lo recomiendo mucho, y ahí también te va a llevar un artículo con una afirmación para trabajar esta herida emocional de fracaso. El tercer punto es el coraje. El coraje se requiere para poder pasar esa curva de aprendizaje. El coraje es esta energía, 2 dedos abajo de tu ombligo que sacas a pesar de que tengas miedo, a pesar de que tengas flojera. Entonces, cuando vas a esta curva de aprendizaje que te va a generar temor no controlar las cosas y no dominarlas, porque la mente solamente lo que es nuevo le genera muchísimo estrés y muchísima ansiedad, porque solamente puede entender las cosas a través de sus archivos anteriores, de lo que ya conoce, porque es como una computadora. Entonces, si no lo conoce, le genera ansiedad. Y entonces necesitamos sacar este coraje de mi ser, que es hacerlo con miedo. No es que no tengas miedo, es que lo haces con miedo porque no estás corriendo peligro. Si estás corriendo peligro, pues no lo haces, porque el miedo sirve para eso, para avisarte de los peligros o los riesgos. Pero si los peligros son imaginarios, entonces lo haces con miedo y sacas ese coraje. Entonces hay que sacarlo, hay que tener coraje para pasar esa curva de aprendizaje y que no te domine este temor. El cuarto punto le llamo PPF. PPF para la curva de aprendizaje, que es paciencia, práctica y fe. Necesitas tener paciencia hasta que domines y pases esta curva de aprendizaje. No vas a aprender las cosas de la noche a la mañana, necesitas hacer nuevas conexiones neuronales, tu red nerviosa necesita modificarse y hacer nuevas sinapsis, ¿no? Entonces eso requiere un tiempo, necesitas práctica para que tu mente lo vaya aprendiendo, y fe es decir, pensar que es posible, cree que es posible y que vas a llegar a la meta, y no importa si te equivocas varias veces, porque hay en promedio las personas se equivocan 3 veces para llegar a la meta o tener éxito en una meta, pero son 3 veces, cada quien tiene su ritmo evolutivo, no son 3 veces, son las veces que necesites con tal de llegar, no pasa nada. El chiste es tener la actitud de trascender esa parte. Y el quinto punto para trascender el fracaso es que si te topas con pared en el laberinto, te va a doler, sí, saca ese dolor, sacas energía, llora, grita, patalea, lo que necesites hacer, y después, ya que sacaste esa energía, levántate, respira y sigue. Y sigue, porque por ahí no era, y entonces encuentra otra salida, como si estuvieras en el laberinto. Te regresas y dices, por ahí no es, entonces busco el lado por donde es, hasta que llegue al siguiente punto, y si vuelvo a fracasar, no importa, vuelvo a hacer lo mismo hasta que llegue al siguiente punto y pueda alcanzar mi meta. No pierdas tanto tiempo y tanta energía en regañarte, en tratarte mal, en regresarte y volver por ese mismo camino, porque a veces somos necios. Entonces me regreso y vuelvo por ese camino, y me regreso y me vuelvo a topar con pared, y regreso y me voy por ese mismo camino y me vuelvo a topar con la misma pared, y luego regreso y voy por ese mismo camino y me vuelvo a topar con la misma pared, porque a fuerzas quiero pasar por ahí y por ahí no es. Entonces hay que buscar otros caminos diferentes, ampliar nuestra mente, porque si por ahí no fue, pues entonces hay que buscar otra estrategia. Y no pierdas tiempo en quedarte paralizado, sentado ahí, con un miedo terrible por haber fracasado, sin entrar, cuando fracasas, o inclusive con un miedo terrible y nunca entras al laberinto. Prefieres no tener metas para evitarte los sueños o perseguirlos, o tener un propósito, porque es importante tener un motor en la vida. Prefieres contar de no entrar al laberinto y no fracasar, que es esta conducta evitativa. Entonces, espero que te hayan servido estos tips para trascender el fracaso.
Y recuerda, el fracaso es parte de la vida, así como el dolor. No es algo terrible, simplemente es una señal de que por ahí no era. Y puedes encontrar nuevas estrategias y llegar hasta tu meta. El punto es levantarte y continuar hasta llegar. Porque en verdad esto es un miedo muy común y es una razón muy común por las cuales llega un paciente a terapia por un ataque de pánico, ¿no? Un trastorno de ansiedad. Cualquier cosa estoy para servirles con psicoterapia online si tienen esta herida emocional muy profunda. Y recuerden ir a los videos que les recomendé porque para ampliar toda esta clase y pueda ser mucho más rica y mucho más vasta. Les mando un abrazo enorme de luz y bendiciones a todos.